Hola a todos. En el siguiente video vamos a tratar la temática teoría básica de probabilidad, donde se presentarán varios experimentos y se pretende que se identifique el número de ensayos, se haga la construcción del espacio muestral y se calculen algunas probabilidades. Veamos. El primer experimento consiste en lanzar una moneda una vez y observar el resultado. Además se pide que se describa el número de ensayos y se construya el espacio muestral, como también que se calculen las respectivas probabilidades de obtener cara o sello. Podemos ver en pantalla entonces la denominación de la moneda con la cual se está realizando el experimento. Por un lado tenemos un número 200, al cual vamos a denominar esta cara la denominación de sello, y por el otro lado tenemos otra carita que se va a denominar cara. En pocas palabras, donde aparece el número vamos a denominarlo sello, y donde aparece la otra figura la vamos a denominar cara. N minúscula va a ser en este caso entonces el número de ensayos, porque la moneda solo se lanza una vez. Hemos visto en otras temáticas que N la utilizamos también para nomenclar el tamaño de la muestra. En el caso de probabilidades lo vamos a utilizar para calcular o para identificar el número de ensayos. El espacio muestral lo vamos a representar con la letra omega. También hemos visto que se puede representar con la letra S. En este caso pues va a estar constituido de cara o sello, o sea, dos elementos. ¿Cómo calcular entonces el tamaño del espacio muestral en este tipo de situaciones? Veamos entonces que el número máximo de obtener en este lanzamiento las posibilidades es 2, porque puede caer solamente cara o sello. Iría entonces en mi fórmula como la base, y n, que va a ser el número de ensayos, sería como el exponente o potencia. En este caso es 1, porque es el número de ensayos n igual a 1 para este experimento. Por lo tanto, el tamaño de mi espacio muestral va a ser 2 a la 1, que equivale a 2. Por lo tanto, es efectivamente que equivale a cara y sello. Ya en el cálculo de las probabilidades nos dicen calcular la probabilidad de obtener cara. Recuerden que en este caso la fórmula es el número de casos favorables sobre el tamaño de la muestra. Si ustedes revisan el espacio muestral, podemos ver que solamente tengo una posibilidad de obtener cara, por lo tanto es 1 de 2, su probabilidad sería 0,5. La probabilidad de obtener sello también sería el número de casos favorables, que en este caso es 1 de 2, que equivale a 0,5. Ya obtenemos las dos probabilidades que nos piden. Recuerden que en el espacio muestral la suma de todas las probabilidades me tiene que dar 1 para poder definir bien el experimento. E igual, de buena manera, también tenemos que entender que este tipo de experimentos son equiprobables, es decir, que los elementos del espacio muestral, en este caso cara o sello, tienen la misma posibilidad de ser elegidos. El experimento número 2 consiste en lanzar una moneda 2 veces y observar el resultado. Además se pide que se escriba el número de ensayos y que se construya el espacio muestral, como también que se calculen las siguientes probabilidades de obtener una cara, dos caras, un sello y dos sellos. Podemos ver entonces en la parte superior cómo serían las posibilidades de la obtención de esos resultados, pero la constitución del espacio muestral llevaría entonces en este caso a la combinación de esos posibles resultados. N es igual a 2 porque el número de ensayos que se están presentando en este caso es ese valor, porque la moneda se lanza 2 veces. El espacio muestral, que lo constituimos nuevamente con la letra omega, está ya en este momento conformado por exactamente 4 parejas: cara cara, cara sello, sello cara y sello sello. Tiene una explicación ese espacio muestral. ¿Por qué? Porque recuerden que la base de lanzar una moneda sería 2, posibilidades que tendría, que sería obtener cara o sello, iría como base y lo explicamos también en el ítem anterior, y el número de ensayos en este caso sería 2, que sería la potencia, donde 2 a la 2 equivale a 4, como el tamaño del espacio muestral. Las combinaciones saldrían entonces de los elementos que tenemos arriba, saldrían entonces esas 4 parejas, que luego en otro video donde vamos a desarrollar la constitución del espacio muestral, vamos a ver a través de un diagrama de árbol cómo se hace de mejor manera y mucho más rápido y certera. Ya en el cálculo de las probabilidades, recuerden que la idea es identificar el número de casos favorables que cumplen esas condiciones dentro del espacio muestral y los dos elementos que constituyen, más bien, esos números favorables o posibilidades favorables equivalen exactamente a cara sello y sello cara. Serían dos posibilidades de ese espacio muestral que me sirven para calcular la probabilidad de 4 elementos constitutivos que tengo en ese espacio muestral. Al hacer la simplificación,
La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Me da una probabilidad de 0,5, que es la probabilidad de obtener una cara en este experimento. Seguidamente, entonces, vemos que la probabilidad de obtener dos caras para este caso, para este experimento, las posibilidades serían solamente una, que es cara a cara, que es la que cumple la condición. El número de casos favorables sería entonces 1 de 4, que equivaldría a 0,25, que es la probabilidad de obtener dos caras en este experimento. Seguidamente, entonces, la probabilidad de obtener un sello vendría dado también por la condición que se cumple en ese caso de mi espacio muestral. En ese caso sería la opción cara sello y sello cara, que serían dos elementos favorables de 4 que tendría constitutivamente allí, que equivalen en este caso a un medio al simplificar, y daría 0,5 como esa probabilidad. La probabilidad de obtener un sello en este experimento de lanzar una moneda dos veces equivale a 0,5. Finalmente, entonces, la probabilidad de obtener dos sellos como posibilidades o casos favorables sería una sola, que cumple con sello-sello de ese espacio muestral, equivale a un cuarto, que en este caso la probabilidad sería 0,25. La probabilidad de obtener entonces dos sellos a lanzar una moneda dos veces es de 0,25. El siguiente experimento consiste en lanzar una moneda tres veces y observar el resultado. Además, se pide que se escriba el número de ensayos y se construya el espacio muestral, como también que se calculen las probabilidades de obtener más de una cara, ninguna cara, dos caras y al menos un sello. Aquí vemos entonces la descripción de cómo se podrían obtener esas posibilidades, pero recuerden que la constitución de mi espacio muestral tiene que ver entonces con la combinación de esos elementos. Podemos observar entonces, en primera escena, que tenemos 3, n igual a 3, como el número de ensayos, porque la moneda se lanza tres veces. Efectivamente, ya lo hemos estudiado. Pero ya la consolidación de este espacio muestral, repito, la veríamos más adelante de una manera más fácil en la elaboración del diagrama de árbol, para poder entender exactamente cómo se obtuvo esas posibles combinaciones. Entonces se obtienen tripletas, pues si lo vemos desde ese punto de vista, o tríos, en el cual vamos a obtener cara a cara, cara cara cara, cara cara sello, cara sello cara, cara sello sello, sello cara cara, sello cara sello, sello sello cara y los tres sellos. Son exactamente tres elementos constitutivos de cada punto muestral que tenemos allí en este experimento, porque la moneda se lanza tres veces. Son 8 tripletas, bueno, o tuplas, si lo queremos ver desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque la base de una moneda va a ser 2, que ya lo hemos visto, si lo hiciéramos una sola vez, y n, que es el número de ensayos, son 3. Entonces 2 a la 3 daría 8, ¿sí? Si estuviéramos hablando ya de lanzar la moneda 4 veces, sería 2 a la 4, tendríamos 16 cuádruplas, si lo veremos desde ese punto de vista, el cual constituiría mi espacio muestral. Bueno, ya al calcular las probabilidades, decimos que la probabilidad de obtener más de una cara, ¿sí? En este caso, más de una sería 2 o 3, porque no se incluye el 1. Entonces, los casos favorables serían las tres caras, cara, cara, sello, cara, sello, cara y sello, cara, cara. Porque entonces la primera tiene 3, cumple la condición. La segunda tiene 2, cumple la condición. La tercera tiene 2, cumple la condición. Y la otra tiene 2, que cumple la condición. Por lo tanto, el número de casos favorables sería 4 de 8. Al simplificar sería un medio y equivale a 0,5. Es decir, que la probabilidad de obtener más de una cara al lanzar una moneda 3 veces sería de 0,5. La probabilidad de obtener ninguna cara sería entonces ver qué elementos de aquí cumplen con esa condición. Ninguna cara sería donde están todos los sellos. Donde están todos los sellos solamente tenemos esa posibilidad, que es 1 de 8, que equivale a 0,125. Por lo tanto, entonces esa era la probabilidad de que no tuviésemos ninguna cara al lanzar la moneda 3 veces. Seguidamente vemos entonces que la probabilidad de obtener dos caras, exactamente dos caras, los casos favorables serían esas tripletas o tuplas donde se cumple esa condición. Entonces cara, 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 sello, cara, sello, cara, sello, cara, cara, que serían 3 de 8 para una probabilidad del 0,375 como probabilidad de obtener dos caras al lanzar una moneda 3 veces. Ya en el caso de calcular la probabilidad de obtener al menos un sello, es al menos un sello indicaría que se obtenga 1, 2 o 3 sellos. Al menos un sello significa que la condición se debe cumplir para 1, 2, 3. Bueno,
bueno, o más, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos entonces que las posibilidades serían cara, cara, sello, cara, sello, cara, cara, sello, 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 cara, cara, sello, cara, sello, 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 cara y los 3 sellos, que serían entonces 7 posibilidades de 8, que me darían una probabilidad de 0,875 como tal, de la probabilidad de obtener al menos un sello al lanzar una moneda 3 veces del 0,875. Por lo tanto, ya en este ejercicio hemos visto nosotros la forma de ir calculando las probabilidades, de ir constituyendo un espacio muestral y de ir identificando el número de ensayos que se dan en un experimento. En otros videos que veremos hacia adelante, vamos a observar cómo se construye el espacio muestral de este tipo de experimentos, como también podemos mezclar experimentos para poder constituir un espacio muestral compuesto. El día de hoy hemos visto esta temática, espero que haya sido de su interés y no olviden entonces darnos allí su aprobación con un buen like o un buen me gusta. Hasta pronto.